Perfecto. Buenas, corillo de Curiosidad Científica. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Curiosidad con ustedes, su host, Agustín Valenzuela. Y el día de hoy, súper emocionado, porque es una persona que había escuchado hablar antes, pero realmente no me había introducido en su información, en su vida. Y gracias a Luis Herrero, un saludito ahí a Luis, él me dijo, mira, no, yo tengo a esta persona que es mi invitada el día de hoy, que lleva haciendo esto por más de 16 años, si no me equivoco, de lo que la stock en internet para buscar su información. Conmigo hoy está Mónica Feliu Moller, se dice Mujer. Mojer, porque tiene acento, Agustín. Tiene acento en la O, sí. Bienvenida, Mónica, ¿cómo te sientes? Gracias, gracias. Bien pompeada de estar aquí. Gracias por la invitación y un saludito a Herrero también gracias por la conexión. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Tuvimos un capitulito bien existencial, yo y él. Así, empezamos hablando del Big Luis Bang. tuvo break de hablar de las cosas que no puede hablar en la radio porque no le da tiempo, se pudieron en el viaje. Sí, sí, es bastante nerd, es más nerd de lo que yo pensaba, Sí, Luis. Luis es nerdito, Sí, pero sí. eso está bien. Ser nerd no es malo como nos lo pintaban. Ah, no, ahora esto está de moda. Tú decir que eres nerd está súper de moda. Yo estoy Sí, súper feliz por eso. sí, Pues yo en mis también. tiempos de nerdo cogías palizas y esas cosas. Sí, sí, sí. Mónica, qué maravilla. Yo llevo haciendo esto alrededor de unos 3 años y medio por ahí. Ujú. Incluso que hablé contigo hace unos minutos antes de empezar a grabar. Y algo brutal es que para mí yo entiendo que algo que va a ayudar a salvar el mundo, a lo mejor suena inocente, etcétera, pero yo estoy bien, ¿verdad? Optimista de que entender ciencia, entender cómo funcionan las cosas, entender el aspecto tanto humano como, ¿verdad? En la sociedad el día a día, o por lo menos en mi caso, el conocer un poco más de ciencia y cómo funcionan las cosas, me ha dado como un sentido un poco más de a lo mejor paciencia, creo Mm. que un poco de humildad, mejor manera de tomar decisiones y creo que el trabajo que yo comencé, algo que se necesita y más brutal aún es que tú llevas más de 16 años comunicando ciencia y trayendo las personas y los programas, ¿verdad? Al frente. Cuéntanos de eso. Pues sí, yo llevo ya más de 16 años comunicando la ciencia. Yo soy científica de formación, soy bióloga, neurobióloga de formación. No, yo hice mi bachillerato en biología, un doctorado en neurobiología. Pero la comunicación, perdón, la comunicación de la ciencia siempre ha sido una parte bien importante de mi carrera. Eh, y fue algo realmente que comencé por accidente. Yo no sabía que la comunicación científica no sabía que era una disciplina tanto de trabajo como una disciplina académica, ¿no? Hay toda una rama de investigación académica que se dedica a estudiar la comunicación de la ciencia, diferentes aspectos de la comunicación de la ciencia. Y yo no sabía ninguna de esas cosas Wow, cuando, yo tampoco. Yo me cuando acabo era de enterar. estudiante. Eh, Así es que realmente fue de carambola, ¿no? O sea, como decimos en Puerto Rico, fue de chiripa que yo me topé con la comunicación de la ciencia, pero para mí la comunicación de la ciencia fue una avenida realmente para yo poder manifestar en verdad, mi misión de vida, ¿no? O sea, como que cuando yo decidí estudiar ciencia, más allá de porque pues el cerebro siempre me ha parecido fascinante, siempre me ha gustado hacer preguntas y resolver problemas, una de mis motivaciones principales para continuar una carrera científica era que yo quería aportar al avance de la ciencia en Puerto Rico. Y yo soy nací y criada en el barrio Maricao de Vega Alta, en un campo de Vega Alta. Estudié mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Y cuando terminé mi bachillerato, yo decido irme a los Estados Unidos para continuar mi entrenamiento. Y una de mis motivaciones principales para hacer eso, más allá de seguir estudiando, era que yo quería contribuir al avance de la ciencia en Puerto Rico. Pero pues una vez me voy, me doy cuenta que pues
contribuir al avance de la ciencia en Puerto Rico de la manera que yo pensaba que lo iba a hacer, que era regresando a Puerto Rico, siendo profesora en Puerto Rico, era algo que me iba a tomar un montón de tiempo. Y en verdad yo no soy la persona más paciente del mundo. Así es que empecé a buscar maneras en las que aún yo estando fuera, yo en ese momento estaba en Boston, Massachusetts, aún estando fuera yo pudiese mantenerme conectada con la comunidad científica boricua y aportar al avance de la ciencia en el archipiélago. Y ahí pues descubro Ciencia Puerto Rico, que es una de las organizaciones con las que trabajo hoy en día, y sobre todo descubro la comunicación de la ciencia, ¿no? Descubro que es posible combinar esa pasión por la ciencia, pero también por contar historias. Pero sobre todo yo creo que lo más importante que yo descubrí con el trabajo que comencé a hacer y que sigo haciendo con Ciencia Puerto Rico es que era posible combinar mi cultura, mis identidades, quién yo soy, de dónde vengo con la ciencia. Y pues con contar historias. Y para mí eso fue algo que me voló la cabeza porque particularmente cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo recibía todos estos mensajes implícitos y explícitos de, tú sabes, como que tienes que bajarle dos a lo boricua, ¿no? O sea, como que tú tienes que enfocarte en ser científica, pero bájale a lo boricua, como que no puedes ser tan boricua. Y no, y eso me causó una crisis de identidad. Y pues a través de la comunicación científica pude resolver esa crisis de identidad y encontrar un espacio bien chulo para yo entonces traer todos estos intereses, todos estos elementos de mi persona y combinarlos pues en un trabajo que sobre todo me permite cumplir con estos objetivos, este objetivo bien importante que yo tenía de aportar al avance de la ciencia, ¿no? De poner la ciencia al servicio de Puerto Rico. Brutal, brutal, brutal. Ahí que lo mencionaste, ¿verdad? Que tú estás trabajando con Ciencia PR. ¿A qué se dedica Ciencia PR? Ciencia Puerto Rico, sí, Ciencia Puerto Rico o Ciencia PR. Pues nosotros somos una organización sin fines de lucro que nosotros reunimos a cualquier persona que esté interesada en la ciencia de Puerto Rico, no necesariamente científico o científica, no necesariamente puertorriqueño o puertorriqueña, sino alguien que tenga ese interés común, ¿no? Y pues tenemos una red, hemos construido una red de más de 15,000 personas que de alguna manera se identifican con eso. No, por medio de esa comunidad tenemos el colectivo de científicos y científicas puertorriqueñas más grande del mundo. Y nosotros esencialmente aprovechamos el conocimiento de ese colectivo de personas, pero sobre todo el compromiso que tiene ese colectivo de personas para precisamente poner la ciencia al servicio de Puerto Rico. Nosotros tenemos iniciativas de educación escolar, tenemos iniciativas de alcance comunitario, de comunicación, para apoyar el desarrollo profesional de científicos y científicas jóvenes, y todo con el propósito de, a través de esos distintos espacios, poner la ciencia al servicio de Puerto Rico, ¿no? Mejorar la calidad de vida en el país, mejorar su desarrollo económico, la capacidad que tienen las personas de utilizar la ciencia para mejorar sus vidas. Eso es lo que nosotros hacemos como organización. Wow, eso está brutal. Es que está bien loco que yo comunico ciencia y no sabía nada de esto. ¿Sabes? Qué bueno, ¿verdad? Que ahora lo sé y puedo, ¿verdad? Comenzar a moverme por los caminos adecuados. Pero no sé, como que me da un poquito de pena que no escucho más sobre esto. Como que, wow. Pero, anyway, de verdad que está súper brutal. No tenía ni idea de esto. En verdad es fascinante. Otra cosa que también que me llamó la atención es que tú estás con, no sé si otra corporación que se llama eBiology. Sí, yo trabajo con otra organización que se llama, bueno, ahora mismo se llama el Science Communication Lab, y iBiology es como el iPhone o el iPad. Oh, okay. Pero en español es eBiology, sí. Es una organización que se dedica también a la comunicación de la ciencia, pero nuestra vía principal son videos. Nosotros, esta organización que está basada en Berkeley, California,
nosotros nos dedicamos a producir distintos tipos de videos, desde documentales. Por ejemplo, esta organización y algunos de mis compañeros de trabajo produjeron un documental sobre la tecnología de ingeniería genética conocida como CRISPR. Es un documental que está en Netflix, está en PBS, se llama Human Nature. Así es que pues esta organización de la que yo soy parte produjo ese documental, pero nosotros también producimos cortometrajes sobre distintos temas de ciencia para contar historias de científicos, científicas. También creamos cursos basados en videos para, para apoyar el desarrollo profesional pues, de científicos y científicas. Así es que todo lo que hacemos no está en ese espacio de la comunicación científica, pero primordialmente mediante video, y sobre todo no promoviendo el acceso a ese contenido, porque todo lo que nosotros hacemos, pues el contenido es gratuito. Wow, brutal, brutal. Eso que me estabas diciendo de los videos, ¿eso es lo mismo de la colaboración del American Museum of Natural History? No, eso es distinto. Yo vi esos videitos y están bien Sí, chéveres. sí, no, eso es diferente, ¿no? Yo recientemente tuve la oportunidad de colaborar con el American Museum of Natural History, que está en Nueva York, para ayudarles, básicamente para darle voz a una serie de videos que ellos crearon sobre los virus, las vacunas, la pandemia. Ellos crearon esta serie de videos, originalmente los crearon en inglés. Pero entonces, pues no, por el hecho de que ellos tienen una audiencia muy diversa y muy amplia, pues parte de lo que querían hacer era traducir estos videos al español. Así es que yo trabajé con ellos, no solamente para ayudarles a revisar las traducciones, pero también para asegurar que las animaciones no son unos videos animados que fueran culturalmente relevantes, ¿no? O sea, que no es solamente como que una traducción directa desde el inglés, sino que la traducción hiciera sentido pensando en que esto lo van a consumir distintos tipos de personas, de distintos trasfondos, de distintas nacionalidades, pero que todas hablan español. Y pues ahí tuve la oportunidad de apoyarles con una de mis áreas de peritaje, que es la comunicación culturalmente relevante, que no es más que conectar, ¿no?, la ciencia, comunicar la ciencia de una manera que sea pertinente para la cultura, las identidades y el contexto de las personas que están consumiendo, que están recibiendo esa comunicación, porque no, nosotros los seres humanos, todas las personas tienen cultura, ¿no? Y pues la cultura ampliamente definida, ¿no?, es una serie de costumbres, de creencias, de valores que comparten personas, que comparten ciertos grupos, ¿no? Cultura no es solamente música o comida, ¿no? La cultura es más que eso. Pero todos los seres humanos interpretamos el mundo a través de distintos lentes culturales, ¿no? O sea, la cultura realmente impacta cómo nosotros consumimos, interpretamos la información. Así es que una parte importante de mi trabajo es pensar y comunicar la ciencia de manera que tome en cuenta esto, ¿no? Que no todas las personas interpretan, valoran, entienden la ciencia de la misma manera, porque pues no todo el mundo tiene las mismas experiencias de vida, los mismos valores. Entonces, para nosotros poder llegar de manera más efectiva a las personas, tenemos que tomar en cuenta ese contexto cultural. Así que esta colaboración con el American Museum of Natural History fue una oportunidad, ¿no?, de yo traer ese expertise a esa serie de videos que ellos crearon sobre un tema que, pues, obviamente es sumamente importante. Qué brutal eso. Me parece súper interesante que, no sé, a lo mejor soy yo aquí sobreanalizando, pero me parece interesante de que obviamente tú eres bióloga, pero también eres neurobióloga. Lo que me dice a mí que tú estás analizando un poco más las cosas y tomas en cuenta esto de la cultura, porque incluso en mi caso, cuando yo comencé a hacer el podcast, amistades mías me decían, pero es que estás diciendo tal palabra o tal palabra, como que deberías de hablar un poco más neutro, porque a lo mejor en Sudamérica o en México, en Centroamérica no te entienden, y etcétera. Y yo les dije, loco, yo consumo un montón.
Yo tengo mis amigos de Astrofísicos en Acción que son astrofísicos mexicanos y yo los entiendo súper bien, ¿sabes? Yo tengo este muchacho que también es otro físico en España y él explica la física con su palabra y chaval y whatever y uno lo Sí, entiende. Javier Santaolalla. Santolaya, Y yo ajá, conozco Javier a Javier. Santolaya. Nice, tíramelo para acá. Es increíble que tú veas a Neil deGrasse Tyson aquí antes que a Javier, pero está bien, Javier. Ya verás, no, mentira. Pronto, pronto. No, ajá, Javier Santolaya, y tú lo escuchas y tú entiendes súper bien. Claro, Como que si no claro. entiendes la ciencia, una cosa, porque puede ser un poco complicado, que si entanglement, que si, etcétera, pero se entiende, ¿sabes? Y me parece Claro. súper interesante que, ¿verdad? Tú lo estás viendo de la perspectiva que si tú traduces literalmente lo que dice en inglés, no hace nada de sentido. Claro, claro. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, ciertamente es importante, ¿no? Considerar no solamente el idioma que hablan las audiencias, ¿no? Las personas con las que tú estás conversando. Hay que tomar en cuenta también la jerga, más allá de los tecnicismos, ¿no? Que pues, aunque qué sé yo, millones de personas hablamos español, pues tenemos palabras que son particulares de ciertas regiones, ¿no? Hay regionalismos y eso. Pero yo creo que también hay unos elementos no, de cómo tú estás comunicando, ¿no? ¿Cuál es la emoción que estás tratando de comunicar? Recientemente, yo estaba pensando mucho en esto, honestamente, en el contexto del éxito de Bad Bunny. Porque a mí me vuela la cabeza. Yo estaba, eso yo, hace unas semanas estaba en Berkeley, de hecho, visitando a, no, a mis compañeros del Science Communication Lab, y estábamos en una taquería y empezó a tocar Después de la Playa del disco Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Y obviamente a mí me dio mucha felicidad porque me encanta la canción. Pero a mí me vuela la cabeza que, no, que tanta gente le resuena, ¿no? Se identifica con la música de Bad Bunny cuando Bad Bunny, o sea, él no le baja su puertorriqueñidad. No. O sea, él no cambia cómo habla, él no cambia su acento, él no cambia las palabras. O sea, si tú escuchas la música, si tú ves el arte de Bad Bunny, es bien puertorriqueño. Y él no está explicando esto significa esto. Y yo creo que es porque la música de él trasciende palabras y va más a las emociones, ¿no? Él realmente busca conectar con las experiencias de la gente, no, con quizás esa nostalgia que quiere sentir la gente, o quizás como que la gente está, mira, como que yo estoy aquí porque la quiero pasar bien, y no me importa si no entiendo algunas cosas, pero yo la quiero pasar bien, ¿no? Y yo creo que hay una línea fina entre tú que las personas no entiendan y entonces eso no, las haga sentirse excluidas, ¿no? Que no conecten con lo que tú estás diciendo, pero hay otros elementos de la comunicación, ¿no? Las cosas visuales, que tú puedas comunicar esa emoción, tú sabes, como que esa pompiadera que tú tienes de que mira qué cool está esto, o mira, esto es bien importante y esto es relevante para tu vida. Aun si tú no entiendes una palabra aquí y allá, muchas veces esa emoción, esa conexión humana que tú puedes lograr a través de la buena comunicación es más importante que si la gente entiende una palabrita aquí y allá. Y yo recientemente he estado pensando mucho en esos paralelos entre, por ejemplo, mi trabajo de buscar conectar, que la ciencia conecte con la cultura, con las identidades de la persona, y lo que hace Bad Bunny, cómo él ha tenido un éxito brutal en hacer que su música conecte con la cultura, con las identidades de las personas, aunque tienen experiencias de vida diferentes, ¿no? Y aunque a lo mejor la gente no va a entender, no, con esta canción Después de la Playa, yo le estaba explicando a la gente, ¿sabes? Esta idea de que en Puerto Rico la gente está todo el día en la playa y después se va a un chinchorro y pone la bellonera, y, o sea, yo les estaba explicando, ¿no? La escena y todos estaban así como que, ok, yo estaba tratando de explicarles como que ese feeling, ¿no? De lo que es irte a un chinchorro después de la playa. Así que he estado pensando mucho en eso, ¿no? Cómo yo como comunicadora puedo usar la cultura para crear ese tipo de conexión con las personas independientemente de dónde sean. Qué brutal que dice eso.
porque yo vivo acá en St. Petersburg y cuando yo le hablo a la gente que le digo, es que aquí tú no puedes salir del trabajo y pararte en una esquina, darte 2 cervezas con nadie del trabajo, porque no hay esquinas, no hay chinchorro. Claro, Y claro. a mí, la manera de poder explicarle acá a la gente que no habla español ni sabe nada de la cultura de Puerto Rico, me parece funny que utilicen lo del chinchorro. Sí, Porque, ok, como yo le explico a esta gente lo que es un chinchorro. Y pego como que no, este es un lugar que es chiquitito usualmente, a lo mejor sí, venden alguna fritura, pero es más bien sí, cerveza barata y nadie le importa. Y hay uno en cada esquina, aquí sí. no hay. Pero es funny eso. Y otra cosita que me parece interesante, yo creo que lo que hace a Bad Bunny, probablemente el éxito que ustedes tienen y maybe el poco de éxito que yo tengo, es que realmente nos disfrutamos esta parte. Si tú te fijas, usualmente sea que eres científico comunicador, en el caso de Bad Bunny cantante, si tú te fijas, él no está haciendo nunca lo que la gente está en expectativa que suceda. Cuando yo creo que tú haces lo que sea que tú haces, que te lo disfrutas, va a funcionar porque tú lo vas a hacer con mucho más ganas. Y Sí. es algo que incluso en mi último episodio, el que salió ayer, hay un punto que yo me estoy riendo, que me estoy gozando de lo que estoy diciendo. Y en un momento yo, pues yo estoy solo en ese episodio explicando, ¿verdad? La red de comunicación espacial, de cómo son comunicar las naves, las más distantes, las cerca, etcétera. Y yo digo, wow, esto está brutal la ingeniería, y me empiezo a reír solo. Y digo, gente, se lo juro, yo sé que yo siempre estoy riendo aquí como un loco y hablando solo. Les juro que no me he metido nada, es que esto está brutal. Y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta. Por ejemplo, a veces cuando yo estoy tratando de hablar de entropía, que son temas un poco difíciles, pues estoy hablando, ¿no? Porque la entropía, las partículas, mientras más tiempo pasa, partículas se unen, la entropía aumenta. Pero ¿qué es la entropía? Pues la entropía es desorden. Básicamente eso es lo que Claro. hago. Y pues hago un chiste bobo como para que la gente conecte con eso, porque estoy seguro que en todas partes del mundo las mamás le dan chancletazos a la gente. So, Por lo menos es un equivalente de eso. hay un equivalente. Exacto, no tiene que ser chancleta, pero hay un equivalente. Y pues yo Sí. explico como que ahora ya yo entiendo que mami no es que le gustaba pelear conmigo, es que ella era una física bregando con la entropía de mi cuarto, ¿sabes? Como que con el desorden de mi cuarto. Entonces, pues Sí, son cositas que, ajá, en mi caso yo me río solo grabando estas cosas muchas veces, pero sí, yo creo que es más eso, yo creo que es más tú aferrarte a tu cultura, no importa la que sea, y cuando tú la expresas, si la expresas de una manera genuina, que no quiere, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Fomentar algo que tú no eres, sea cultural o no, funciona. O sea, en tu caso funciona cuando está con Luis, ¿verdad? Con Luis Herrero que vayan y escuchen a Radio Isla 1320 o en su podcast, que ahí fue que yo lo escuché porque yo no es puedo la que escuchar hay. Radio Isla, que es la que hay, que Sí, está muy para, como buena. dice Luis, para que lo escuches cuando a ti te dé la Te dé gana. la gana. Exacto, exacto. Mano, qué brutal, me encanta esto, me encanta esto. Ahora quisiera entrar un poquito, ya que estamos aquí vacilando, me dijiste que siempre fuiste muy curiosa, querías saber sobre el cerebro, cómo funcionan las personas, asumo, neuronas, emociones, etcétera, y decidiste estudiar biología primero, y de esa biología, ¿verdad? Quisiera esas dos, ¿por qué estudiaste biología en general y por qué después decidiste ir a tu PhD, o sea, a tu doctorado con biología, pero de neurón, ¿sabes? Del cerebro, que es tan difícil. Sí, sí. Sí, pues mira, yo creo que no, que es difícil es relativo, o sea, como que para mí Bueno, la sí, sí. contabilidad es bien difícil, o sea, como que yo no entiendo la contabilidad, no me parece intuitiva y tengo un montón de respeto por los contadores, por ejemplo. Así es que yo creo que no, eso es relativo. Y en parte digo esto porque a mí me gusta retar un poco este estereotipo de que, ay, hacer ciencia es difícil. O sea, sí, yo no te voy a decir que la ciencia es fácil, ¿no? Es complicada, es sacrificada, pero yo creo que es todo relativo, ¿no? Y obviamente, pues uno tiene que trabajar duro y estudiar y tal, pero pues yo creo que la dificultad es relativa. Sí, sí, sí. Pues mira, yo estudié biología porque yo como mencioné ahorita, yo me crié en un área bastante rural
de Vega Alta, que es un pueblo, para los que no sepan, es un pueblo en el norte de Puerto Rico, en la costa norte de Puerto Rico. Y pues en ese campo yo estaba expuesta a la naturaleza todo el tiempo, o sea, como que la naturaleza era mi campo de juego, así es que yo pues tenía muchos animales, ¿sabes? Como que yo llegaba de la escuela, me quitaba el uniforme, me cambiaba del uniforme y salía corriendo a ir por ahí, por el monte, ¿no? Entonces, pues, a ese ser mi terreno de juego, pues yo siempre tuve una curiosidad eh, por, por entender cómo funcionan las cosas a mi alrededor, particularmente la biología, ¿no? Los seres vivos. La biología es el estudio de los seres vivos. Así que yo siempre tuve esa curiosidad y me intereso particularmente en el cerebro cuando tengo como 11 años, porque wow, tan joven. a mi papá le diagnostican depresión, una depresión severa y trastorno de ansiedad severo, y pues no, yo veo los cambios en su comportamiento, y aunque yo no entiendo bien qué es lo que está pasando, yo sabía que lo que él le pasaba tenía que ver con su cerebro. Así es que ahí comienza, ¿no?, mi interés en el cerebro particularmente, y yo decido que quiero estudiar medicina porque quiero ser psiquiatra, ¿no? Porque en ese momento yo lo que sabía era que para apoyar a personas con trastornos de salud mental como mi papá, quien ayudaba a esas personas era un psiquiatra. Así es que para ser psiquiatra hay que estudiar medicina, y pues para estudiar medicina usualmente, ¿qué hace la gente? Estudia biología. Así es que yo entré a la universidad con la idea de estudiar medicina porque quería estudiar psiquiatría. En verdad yo nunca quise estudiar medicina, a mí no me gustan los hospitales, pero para ser psiquiatra hay que estudiar medicina, eso por ahí. Doctora? Entonces pues entro a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón a estudiar el grado en biología con concentración en enfoque humano, que es básicamente premédica. Pero entonces cuando estoy en la universidad, cuando iba de mi segundo para mi tercer año, una de mis profesoras me dice, mira, como que yo creo que tú debes tratar de hacer investigación científica. Y pues todavía en aquel momento las solicitudes para los programas de verano eran en papel. Y me da la solicitud, me da el papel de la solicitud y me dice, yo creo que tú debes solicitar a esto. Y yo como que, yo quiero estudiar medicina, a mí esto no me interesa. Y ella me dijo, pues no importa, como que aún si quieres estudiar medicina, hacer investigación te va a ayudar. Así es que yo solicito, me aceptan en este programa de verano en la Universidad Central del Caribe, que es la escuela de medicina que está en Bayamón, que me quedaba justo al lado de la universidad. Y entonces pues yo empiezo a hacer investigación y da la casualidad, no, como yo tenía este interés en el cerebro, pues busco un laboratorio que estuviera estudiando neurociencia. Y pues me uno a este laboratorio que estudia la neurociencia de la adicción a drogas de abuso, particularmente a la cocaína. Y me juqueé, o sea, como que yo empecé y estuvo, ya después del primer mes, la posibilidad de como que yo puedo contestar preguntas para las cuales todavía no existen respuesta, de que yo puedo hacer observaciones que nadie más en el mundo está haciendo. A mí me voló la cabeza. Brutal. La posibilidad del descubrimiento. Así es que ahí decido, olvídate de la medicina, esto es lo que yo quiero hacer, no, yo quiero hacer investigación. Así que pues me continué en ese laboratorio, estuve haciendo investigación en ese laboratorio los últimos 2 años de mi bachillerato. Y entonces una vez me graduó, no, muchas veces si tú eres estudiante y pues has tenido experiencias de investigación y quieres continuar en la investigación, pues el paso tradicional es pues continuar haciendo estudios graduados, ya sea una maestría o un doctorado. En el caso de las ciencias biomédicas, que no, la neurobiología cae dentro de eso, es bastante común que tú no tienes que hacer una maestría. Tú puedes ir directo del bachillerato al doctorado. Así es que yo eventualmente decido que ese es el camino que quiero seguir, pero quería cogerme un break. Yo necesitaba no estudiar por un tiempo. Así es que yo trabajé como técnica en un laboratorio de investigación por 3 años, y entonces después de eso hago el doctorado, y pues en esta experiencia de investigación decido que quiero explorar otras áreas de la neurociencia. En este laboratorio estuve 3 años en
en MIT, estuve investigando mecanismos de la memoria, ¿no? De que cómo, básicamente, de forma molecular, cómo aprendemos, ¿no? Cómo guardamos las memorias. Y entonces luego para mi doctorado, me mudo al otro lado del río en Boston, me voy a Harvard a hacer el doctorado, y entonces ahí para mi doctorado estudio realmente lo que se le conoce como ciencia básica, ¿no? Mecanismos, tratar de entender mecanismos fundamentales de cómo funciona nuestro cerebro, en mi caso, cómo las neuronas regulan la comunicación, se le llama transmisión sináptica, ¿no? Ujú. Cómo se regula esa comunicación, porque pues eso es un proceso que es súper importante, que pasa entre todas nuestras neuronas, pasa entre las neuronas y nuestros músculos, así es que es un proceso que está muy, muy regulado, porque si ese proceso se sale de control, pues ahí es que vienen enfermedades, ¿no? Y problemas, así que todavía, aunque sabemos mucho de cómo se da esa comunicación, todavía hay muchas cosas que no conocemos, así que yo estaba estudiando ese proceso. Wow, eso está súper brutal. Yo estaba leyéndome hace años un paper que hablaba de eso, de dónde es que se guarda la memoria y Uh -huh. decía, fue hace un par de añitos y no sé cuán viejo era el paper tampoco, Uh pero -huh. hablaba de que no sabíamos realmente si era como que en el hipocampo o parte de las neuronas o estaba medio tricky eso. Me parece súper fascinante de que mientras más tú ejercitas el cerebro, se crean más conexiones y más conexiones. Y es como que, wow, literalmente tú absorbes conocimiento y es como si siguieras poniendo bloquecitos en el piso para pasar. Eso me vuela la cabeza, de verdad que sí, de verdad que Sí. sí. Sí, esa capacidad que tenemos de aprender, de modificar, ¿no? De acuerdo a las experiencias, el conocimiento nuevo, es lo que se le llama plasticidad. No, es esa maleabilidad o esa adaptabilidad que tiene el cerebro de cambiar de acuerdo a las experiencias. Qué brutal, qué brutal. Esto me emociona tanto. Durante el periodo que estuviste, ¿verdad? Estudiando esto, ¿verdad? Que estuviste en los laboratorios y eso, ¿tenía una meta per se, como que, queremos investigar dónde sucede X proceso y lograron, ¿verdad? Descubrir algo sobre eso? Sí, o sea, obviamente teníamos objetivos, ¿no? Teníamos unas preguntas de investigación específicas que queríamos contestar y publicamos parte de la investigación. Tengo que ser honesta, no recuerdo los detalles. No, muy bien, está muy bien. Porque no, hace muchos años ya de eso y pues yo no, ahora mismo mi rol es a tiempo completo ser comunicadora, yo no hago investigación. Ujú. Pero sí, o sea, llegamos a hacer contribuciones, ¿no? La forma en la que en la ciencia académica en que se mide la productividad y las contribuciones que uno hace al conocimiento científico es usualmente a través de la publicación de artículos Ujú. científicos que son revisados por pares y pues sí, yo fui parte de varios equipos que no, desde lo que hice como subgraduada hasta lo que hice en MIT que publicamos nuestros descubrimientos. Súper brutal, súper brutal. Te iba a preguntar, Uh -huh. vi una medio charla o algo que hiciste que parecía como un TED Talk en Falling Walls Science Summit. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues casi al final sale este tipo y a mí me cayó mal, a mí me cayó mal. Yo no sé tú. Sí, a todo el mundo le cayó A mal, mí a todo me el mundo cayó le cayó. bastante mal el anormal ese. Sí, sí, sí. Pues mira, te doy el trasfondo. Este video del que estás hablando no es una charla que yo di en la conferencia, se llama Falling Walls, es una conferencia que se da todos los años en Berlín, en Alemania. Y Falling Walls es una organización que se crea alrededor de la idea de derribar muros entre la ciencia y distintos sectores de la sociedad, ¿no? Y pues se organiza alrededor de la idea de la caída del muro de Berlín, que cae el 9 de noviembre del 1989, creo. Creo que tengo bien la fecha. Entonces ellos hacen esta conferencia, una conferencia magistral todos los años, invitan a científicos, científicas destacadas de todo el mundo, premios Nobel, ¿no? Y ellos tienen unas distintas competencias
Y entonces uno de los proyectos que yo lidero dentro de Ciencia Puerto Rico, que es un proyecto que se llama Aquí Nos Cuidamos, es un proyecto comunitario, educativo, multimedia, que se enfoca en promover la prevención de COVID-19, la vacunación y la salud mental entre comunidades marginadas en Puerto Rico, ¿no? Porque este proyecto, ¿no?, surge al principio de la pandemia, porque nosotros no, notamos que había una necesidad de hacer más educación, pero educación que atendiese las distintas realidades que se viven en Puerto Rico, particularmente las necesidades de diversas comunidades marginadas que, no, que han sido desproporcionalmente afectadas negativamente por la pandemia. Así es que nosotros, no, hicimos en colaboración con diversas comunidades, tanto estas comunidades marginadas como la comunidad científica, comunicadores, creamos esta colección. Es como una caja de herramientas, ¿no? Cualquier persona puede utilizar esta colección de recursos educativos para ya sea educarse, educar a su comunidad, nosotros no hemos colaborado con entidades gubernamentales que utilizan el contenido para entonces educar. Y entonces Falling Walls tiene esta competencia para proyectos particularmente que buscan enlazar la ciencia con diversas comunidades, con la sociedad, ¿no? Como lo que se le llama el público general, que realmente... popular. No, el público, digo el público general entre comillas, porque pues no hay tal cosa como el público general, ¿no? Un público, lo que se le llama público general, son muchas personas, es muy diverso, ¿no? Pero nada, nosotros entramos en esta competencia, ellos escogen 50 finalistas y 20 ganadores. Y entonces esos 20 ganadores, ellos te llevan a Berlín para que entonces tú hagas un pitch, haces una competencia final donde tú tienes 5 minutos para presentar tu proyecto ante un jurado, y ese jurado escoge lo que ellos le llaman el Breakthrough of the Year o el avance del año, en esta categoría, ¿no?, de alcance, lo que se le llama en inglés Science Engagement, ¿no?, que es alcance científico. Y entonces pues el proyecto de nosotros ganó, y pues parte de lo que recibimos cuando ganamos es que presentamos el proyecto en esa noche final, que es donde, pues ahí es donde se presentan los premios Nobel y tal. Así que yo tuve la oportunidad de representar al proyecto Aquí Nos Cuidamos en Berlín. Entonces esta charla que estás mencionando es ese pitch que yo hice en la tarima principal. Entonces pues lo que estás mencionando al final del video, yo le explico que los alemanes tienen un sentido del humor particular, ¿no? Hablando de cosas que son dependientes de la cultura, ¿no? El humor es una de esas cosas que es muy cultural, es muy contextual. Entonces, pues, básicamente ellos tenían a esta persona que era como un clown, no estaba vestido de payaso, ¿no? Pero ese era su rol, de ser un payaso, ser un clown. Y entonces esta persona, cuando ya se te estaba acabando el tiempo, la persona se paraba. Entonces hacía como un sketch, tú sabes, como que cogía el teléfono y era como que, o sea, hacía así en la muñeca, se señalaba la muñeca como que ya se te acabó el tiempo, pero tengo que decir que por lo menos todos los latinos que estábamos allí, estábamos como que, pero ¿y qué le pasa a este tipo? Eso es bien de boricua, bien regulero, Sí, o bien de latino, mira, sí. papá, que tú vas. Sí, pero ¿qué te pasa a ti? Pero mira que falta de respeto que te trepaste. Entonces, pues sí, o sea, si las personas ven el video, ¿no? Hacia el final, no, esta persona, entonces es un tipo así como que súper flaco, largo, alto. se trepa, ¿no?, a la tarima, y entonces empieza a hacer como su skit, como que se te acabó el tiempo, pero en verdad yo estaba ya en el final de lo que estaba diciendo, y para mí era la parte más importante de lo que estaba diciendo, así es que yo en verdad lo ignoré. Y sí, yo bien, sí. Ella se habrá dado cuenta que el tipo está... yo me di cuenta, pero o sea, yo estaba en mi flow y yo dije, olvídate del tipo, yo acabo cuando acabo. Y quedó brutal porque empezaste con español y español jíbaro boricua y acabaste de la misma manera, y eso me gustó un montón. No importa que estuviera en Alemania, que no me entienda es su problema. Eso me Exacto, gustó un montón. volviendo a la filosofía de Bad Bunny, ¿no? Es como que a mí, no, yo empezar dando las gracias, ¿no?, en español, y culminando mi charla diciendo unas palabras en español, para mí es una forma de
¿no? De reafirmar esa identidad, ¿no? De reafirmar a quién yo estaba allí representando. No, yo no solamente estaba representando este proyecto, ¿no? Que es un proyecto que, aunque yo he tenido el privilegio de liderarlo, realmente es un proyecto que ha sido creado por un equipo de personas y sobre todo que esto es un proyecto que para mí también le pertenece a las comunidades con las cuales nosotros hemos colaborado. Así es que yo simplemente era la portavoz. Yo realmente estaba allí representando un grupo de personas, yo estaba allí representando a Puerto Rico, así es que para mí era importante en una plataforma internacional como esa, el reafirmar esa identidad, ¿no? El reafirmar en que este proyecto, esta solución innovadora a un problema que todavía estamos enfrentando en términos de la falta de educación, en la falta de educación que sea práctica, ¿no? Información que la gente pueda utilizar. Para protegerse, todavía es un problema que existe y para mí era importante reafirmar desde Puerto Rico se creó esta solución innovadora, se creó este proyecto que, modestia aparte, es un proyecto que está brutal y yo quería reafirmar eso y para mí el idioma, más allá de lo que yo dije, ¿no? El idioma realmente fue una parte de hacer esa afirmación. Brutal, Mónica. Y sí, date guille, estás haciendo algo súper brutal. Mucha gente no hace nada de esto. Mano, para terminar, te voy a cerrar con una pregunta, o puedes añadir comentarios, porque me tocó mucho la parte que me dijiste de que tu papá cayó en depresión, y desde que yo tengo uso de razón, mi mamá padece de depresión. Y yo nunca he visto a mi mamá si no es tomando pastillas. Ahora mismo mi mamá tiene 78 años y hace, no, 4 o 5 años comenzó el proceso más obvio de Alzheimer. Y que una degeneración, ¿verdad? Del cerebro, básicamente. Y cada vez más yo entiendo que hay un problema que a lo mejor parte por las medicinas, parte a lo mejor ella sí va a tener esta degeneración, no importa lo que fuera, pero creo que hay un problema súper grande cuando utilizamos la palabra, que creo que en tu caso sería lo perfecto para comentar sobre ello, cuando utilizamos la palabra salud mental. Creo que nosotros de pequeños, yo creo que a lo mejor tú y yo somos bastante, ¿verdad? Por ahí de la misma edad, pero yo tengo 40 años y cuando pequeño a uno le decían no puedes llorar, no puedes X, si tú vas al psicólogo estás loco o es algo malo, hay un problema contigo. Y creo que no se habla suficiente sobre lo normal que es romperse una pierna y lo normal que es partirse un dedo y tener que ir al doctor. Y la gente no entiende mucho eso porque por demasiados años tú podías partirte un brazo y estaba bien por ser un morón y treparte donde no te tenías que trepar, pero no puedes ir a un psicólogo porque tienes algún problema. Claro. ¿Qué nos puedes decir entre tu experiencia y cómo se podría, si hay alguna manera de o hacer más campañas o normalizar la educación, ¿verdad? Mental? Sí, mira, yo no soy psicóloga, así que hay cosas que están, como dicen en inglés, above my pay grade. Sí, fuera de nuestra alcance. Están fuera de mi expertise. Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo que, no, culturalmente en Puerto Rico y creo que en otras culturas latinas no hay este tabú de que buscar ayuda de salud mental es debilidad, ¿no? De que llorar es debilidad, ¿no? Y pues tiene que ver con el patriarcado y tal, y pues no tenemos tiempo de entrar en eso, ¿no? Pero hay muchos aspectos culturales que contribuyen a este tabú de que no se puede buscar ayuda de salud mental, de que buscar ayuda de salud mental es debilidad. Y como tú bien dices, o sea, si yo me rompo un hueso, pues yo voy al médico para que me ayuden, para que me pongan un yeso o me hagan cirugía o lo que sea, para sanar, ¿no? Pero más importante aún es cuando si tú eres prediabético, ¿no? Si tú estás al borde de la diabetes, pues idealmente tú vas a ir al médico para tomar medidas para prevenir la enfermedad, ¿no?
Y con la salud mental es lo mismo. O sea, si tú vas a un cardiólogo porque tienes una afección del corazón, pues no hay nada malo con ir a un psiquiatra, con ir a un psicólogo, con ir a un terapeuta para buscar ayuda de salud mental, porque nuestra salud mental no, la salud mental incluye pues el bienestar emocional, psicológico, social, y es tan importante como la salud física. Así es que yo creo que la educación juega un rol importantísimo, porque para nosotros poder cambiar esos paradigmas, tiene que haber un cambio cultural, ¿no? Y ese tabú sobre la salud O sea, hay mental que está bien normalizarla. arraigado. Exacto, está bien arraigado en nuestra cultura y precisamente como parte de este proyecto que estaba mencionando hace un ratito, Aquí Nos Cuidamos, entre nosotros este proyecto tiene 4 campañas, 3 de ellas se enfocan en la prevención de COVID, en formas de prevenir infección, en promover la vacunación, pero nuestra 4ª campaña se enfoca en la salud mental, precisamente porque nosotros hicimos en el diseño y la implementación de este proyecto, como nosotros estamos enfocados en atender las necesidades y las prioridades de comunidades marginadas, nosotros hicimos un proceso de consulta constante con estas comunidades. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les preocupa? Y más allá de los temas puntuales de COVID, de que si me infecto, qué pasa, la vacuna y tal, la preocupación principal que nosotros nos expresaron las distintas comunidades con las que nosotros interactuamos, que fueron muchas, era la salud mental. Porque no solamente la pandemia tuvo un impacto bien fuerte sobre la salud mental por el aislamiento, ¿no? Todo el impacto social, económico que tuvo la pandemia. Pero tenemos que recordar que en Puerto Rico la gente lleva años, décadas de traumas. O sea, un trauma detrás del otro, ¿no? Así es que la salud mental en Puerto Rico está bien afectada. ¿No? En Puerto Rico, aparte del tabú, ¿no? Del cultural, hay una falta de servicios de salud mental apropiados. Así es que nosotros creamos una campaña entera con recursos, con videos, con audio, videos en español y en lengua de señas. Nosotros creamos videos solamente en lengua de señas, porque la comunidad sorda en Puerto Rico es una comunidad que está bien desatendida. Nosotros, esta campaña tiene esos videos en español y en lengua de señas, tiene audios, tiene infografías, tiene guías para promover, ¿no? Que la gente tenga herramientas fáciles de seguir, accesibles para promover esa salud mental, pero también buscando remover ese estigma, ¿no? O sea, que no es debilidad buscar ayuda. Y yo creo que, no, mientras que particularmente en Puerto Rico, yo creo que sí hay muchos retos a la salud mental. Algo que a mí sí me da esperanza es que yo siento que ha habido ese cambio cultural se está dando. Ese cambio cultural de entender que la salud mental es tan importante como la física, de que es importante buscar ayuda, de que no es debilidad buscar ayuda, de que es importante prevenir los trastornos de salud mental. Yo creo que ha habido un cambio lento, pero ha habido un cambio en eso y pues como parte de este proyecto, nosotros en esta campaña no solamente queríamos proveer herramientas para las personas, pero también continuar impulsando el avance de ese cambio cultural de que la salud mental es importante y de que tenemos que darle prioridad. Brutal, brutal. Gracias a Dios, tú no podías contestar eso. Eso era lo que quería escuchar, ¿verdad? Y está mucho mejor, porque incluso el programa, lo que tú haces, ¿verdad? Está enfocado en parte de, ¿verdad? Dirigido hacia la salud mental. Eso me gusta mucho. Mónica, esto ha sido brutal. De verdad que muchísimas gracias. Y, ¿verdad? Por último, ¿dónde la gente te puede conseguir, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ciencia Puerto Rico y biology, y dónde pueden conseguir incluso estos videos y esta información. Pues mira, a mí me pueden encontrar en Twitter, es la plataforma en la que estoy más activa, y mi handle en Twitter es moefeliu, Moefeliu. De hecho, así me pueden conseguir a través de todas las plataformas, Facebook, Instagram, me pueden buscar como Mónica Feliu Moher también, y ahí pues pueden ver, mi website es monicafeliu.me, monicafeliu.me,
y ahí pues pueden ver no, la diversidad de cosas que yo hago. Yo tengo múltiples trabajos y hago un montón de cosas. Así es que ahí pueden conocer un poquito más de mi trabajo. A Ciencia Puerto Rico lo pueden encontrar en cienciapr.org. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Ciencia PR, en Instagram como ciencia.pr. Y voy a decir esto porque si no, Luis me va a regañar. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, así es que nos pueden apoyar a través de PayPal, buscando Ciencia PR. Nos pueden apoyar si los que están en Puerto Rico o tienen ATH móvil, pueden ir a la parte de donar y buscar Ciencia PR, también nos pueden apoyar por ahí. En nuestra página está la información de cómo pueden donar, nos pueden apoyar a través de Amazon Smile. Así es que nos pueden encontrar ahí. Y entonces iBiology pueden encontrar en iBiology.org, como si fuera el iPhone, la I, y entonces la palabra biología en inglés, biology, iBiology.org, o también pueden encontrarnos en sciencecommunicationlab.org. Brutal, Mónica. Gracias por todo lo que hace. Ha sido un súper placer. Hopefully te tenemos de vuelta y cuando quieras anunciar cualquier cosa o lo que sea, me puedes escribir y, ¿verdad? Y yo o lo pongo en mis páginas o lo que sea, o pasas por aquí otro ratito. Claro que sí. Así que a todos ustedes, corillos, me pueden seguir como Curiosidad Científica Podcast en Instagram y todas las demás cosas. Ahí están el resto de mis links para vernos la próxima vez. Y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos.